Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que es centroide y centro de gravedad. Las dos clases anteriores nos hemos centrado en ver centroide y centro de gravedad de áreas, ¿cierto? De placas planas. Vimos primero de áreas con figuras comunes, ¿cierto? Representativas como el círculo, el cuadrado, el triángulo. Y luego vimos figuras compuestas, ¿ya? Hoy día vamos a ver centroides y centros de gravedad de líneas, ¿ya? O de alambres, lo cual es bastante útil. Es bastante útil a la hora de considerar el peso en problemas de armaduras o de estructuras, como los que vimos la unidad anterior. Generalmente despreciamos el peso. Ahora vamos a ver cómo poder incluir ese peso en los cálculos. Así que bueno, la idea es básicamente la misma que con las áreas, solamente que ahora en este caso tenemos una línea, o un alambre, digamos. Vamos a tener un alambre, por ejemplo, como el que está en pantalla. Vamos a ver que ese alambre está en un mismo plano, ¿ya? Vamos a hacer esta simplificación de que esté en el mismo plano. Por ejemplo, el de la figura está en el plano XY, ¿cierto? Y para derivar la posición del centroide, la idea es la misma, ¿cierto? El alambre está hecho de partículas, la Tierra lo que hace es jalar o ejercer una fuerza de gravedad sobre cada partícula, pero en la práctica nosotros calculamos un solo peso y ese peso hay que aplicarlo en el centro de gravedad. Entonces, para hacer ese cálculo, vamos a dividir el alambre en segmentos diferenciales, en n segmentos diferenciales, como hicimos con el área. Cada segmento va a tener su peso, ¿cierto? Su peso aplicado en un punto específico, en el punto donde se encuentra ese elemento diferencial. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Hemos dividido en n elementos el alambre, ¿cierto? Tenemos el primer elemento que estaría acá, tiene un peso delta W1, y el elemento, ¿cierto? Está ubicado en X1 y Y1. Esas son sus coordenadas y así hasta el elemento N. Entonces, al final del día, el peso total del alambre, que es lo que nos interesa calcular y ubicar, va a ser igual a la suma de los pesos de todos los elementos diferenciales que hemos definido. ¿Ya? Entonces, al igual que con las áreas, como mencionaba, nosotros podemos representar el peso del alambre completo como si fuera un solo peso, W, que esté ubicado en un punto estratégico, que sea representativo, y ese punto es el centro de gravedad, que en este caso es el punto G, y está definido por las coordenadas X barra e Y barra. Caso particular de los alambres, que en muchos casos no necesariamente el centro de gravedad tiene que estar dentro del alambre. Ya de hecho es bastante difícil que coincida, al menos de que sea una línea recta o qué sé yo, pero si tiene curvas es muy complicado que este punto, el centro de gravedad, esté dentro del alambre, no tiene por qué estarlo, y en realidad para las áreas tampoco era un requisito, también te puede dar afuera, para que no se asusten por ahí si de repente en algún problema les da que el centro de gravedad está afuera, eso puede pasar. Entonces, este sistema que está en esta diapo es equivalente al sistema de las n divisiones, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo para encontrar las coordenadas X barra y barra. Vamos a igualar momentos. Vamos a igualar momentos. Ya esto ya es la tercera vez que lo hacemos, así que voy a andar un poco más rápido. Tenemos por un lado, ¿cierto? La figura del peso completo, ¿cierto? El momento de esa fuerza respecto al eje Y, ¿cierto? Va a ser igual a la coordenada X barra, que es la distancia que hay con ese eje por el peso. Y en la figura dividida es lo mismo, solamente que se hace una sumatoria, ¿cierto? X barra 1 por su peso, X barra, o sea, X2 por su peso, hasta XN, que es la última partición. Y lo mismo para los momentos respecto al eje Y, solamente, o sea, respecto al eje X, que en ese caso van multiplicadas por las coordenadas Y. W por Y barra será el momento de la figura completa, y la sumatoria, ¿cierto?, de los Y por los W va a ser los momentos de la partición.
¿Cierto? Es posible igualar los momentos porque como son sistemas equivalentes, ambos tienen que producir el mismo momento respecto a cualquier eje. Y en este caso tomamos el eje X y el eje Y como referencia. Pero la idea es la misma que vimos en la clase anterior. Ahora bien, igual como hacíamos con las áreas, acá nosotros estamos haciendo una sumatoria para representar o para entender cómo funciona esta mecánica, pero en realidad, ¿cierto? El alambre es un medio continuo, así que esto, en vez de ser una sumatoria de los xn por los delta wn, esto en realidad, ¿cierto? Al hacer una división infinita en infinitos segmentos y segmentos cada vez más pequeños, ¿cierto? Esa sumatoria en realidad lo que es una integral, ¿cierto? La pasé a borrar. Sumatoria de xn delta wn. Esto en realidad, en la práctica, es una integral de x por dw. Y esta de acá abajo será una integral de y por dw. Básicamente. ¿Ya? Acá están expresadas las integrales, son 3 integrales, ¿cierto? La primera es para calcular el peso y las otras 2 son para calcular los centros de gravedad, las coordenadas. ¿Cierto? Acá uno puede despejar y x barra me va a quedar como que es igual a la integral de x por dw sobre la integral de dw. Lo mismo con el y barra. Integral de y por dw dividido en integral de dw. Ya es básicamente análogo a lo que vimos con las áreas. Así que si vieron esta clase, seguramente esto no es nada nuevo. La única diferencia es que acá estas son integrales de línea, ¿sí? Porque estamos integrando un alambre. Ya no es una integral de área. Entonces esto define el centro de gravedad, ¿ya? Igual que pasaba con la área, el centro de gravedad es para un cuerpo que tiene un material y que tiene 3 dimensiones, digamos. ¿Ya? En este caso vamos a derivar el centroide, que es distinto al centro de gravedad. Así eso espero que ya lo tengan claro. Entonces acá vamos a decir que el alambre es homogéneo, ¿cierto? Que es de un solo material y que ese material tiene un peso específico, que es este, y que además tiene una sección transversal uniforme, ¿cierto? Ese alambre tiene una sección transversal. Ya, por ejemplo, si este lápiz fuera el alambre, la sección transversal sería el área de la sección, ¿cierto? Del lápiz. Esa sección transversal multiplicado por el largo, ¿cierto? Me da el volumen y el volumen por el peso específico me da el peso. Entonces, cada elemento de alambre va a tener esta definición para su peso, ¿cierto? Peso específico por área de sección transversal, por el largo diferencial que tenga ese elemento. Bueno, acá están las unidades, el peso específico es newton por metro cuadrado, básicamente es cuánto pesa un volumen, ¿cierto? Si multiplico por el volumen obtengo el peso completo, entonces el volumen lo obtengo multiplicando el área de la sección transversal, que está en metros cuadrados, por la longitud que está en metros. Y de igual manera para el alambre completo, el peso de ese alambre completo va a ser igual al peso específico, de nuevo, por la sección transversal, de nuevo, por el largo, ahora sí el largo total, ¿sí? Ya no de un solo segmento, sino de todo el alambre. Eso básicamente. Entonces, si yo reemplazo esta fórmula en la ecuación anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos la sumatoria, voy a volver a la sumatoria. Teníamos, ¿cierto? X barra por W igual a sumatoria de los X, XY por los delta WI, ¿cierto? Esa era la ecuación. Entonces, si yo reemplazo esta definición del peso, voy a tener X barra por el peso específico, por el área de la sección transversal, por el largo completo, igual a la sumatoria de lo mismo, el XY por el peso específico, por el área de la sección transversal, por el delta LI, ¿cierto? Que es el largo de cada elemento. Entonces acá, como es homogéneo, tiene la misma densidad en todo su largo, puedo simplificar el peso específico, la sección transversal igual es uniforme, la puedo despejar y me va a quedar que X barra por L
es igual a la sumatoria de los X por los delta L. Por los delta L. ¿Sí? Esa ecuación está en la diapo siguiente, así que acá la podemos visualizar de mejor manera. Acá está, acá ya está hecha la simplificación. Por eso me lo hacía en la diapo anterior para que quede claro que se simplifica, ¿cierto? Se reemplaza el peso y se simplifica el peso específico y el área. Y me quedan estas dos ecuaciones, ¿cierto? Que de igual manera, a pesar de que acá están como sumatorias, sabemos que en la práctica son integrales, ¿cierto? Esto va a ser una integral de x de L y esta de acá va a ser una integral de y de L. Entonces, vamos a tener tres integrales que van a definir el centroide, ¿ya? Acá ya estamos hablando de centroide porque eliminamos de las variables, ¿cierto? El peso específico y el área de la sección transversal. Entonces, tenemos esta ecuación para encontrar el largo del elemento y estas dos ecuaciones para encontrar las coordenadas del centroide. Ya estamos hablando de centroide, no es de centro de gravedad. Entonces, hay que hacer la diferenciación, ¿cierto? El centroide es una propiedad de una línea, ¿cierto? De una línea, sin que ésta tenga un material asociado ni una sección transversal. O sea, una línea como un cuerpo de una sola dimensión, ¿sí? De una sola dimensión importante, digamos. Luego, si esa línea ya tiene una sección transversal y ya es como un volumen, digamos, y tiene un material, es decir, una densidad, ahí sí hablamos de centroide. Y si esas dos variables son homogéneas, son constantes, el centroide coincide con el centro de gravedad, ¿ya? Coincide con el centro de gravedad, siempre y cuando se cumplen esas condiciones. Entonces, bueno, acá hay algo bien, bien importante, ¿cierto? La ubicación del centroide depende exclusivamente de cómo está distribuida la línea en el plano, ¿ya? De cómo está dibujada prácticamente, ¿ya? Sin embargo, la del centro de gravedad depende de cómo está distribuido el material dentro de esa línea, ¿ya? Si tiene mayor densidad para un lado o para otro, eso va a cambiar la posición del centro de gravedad, más no la del centroide. Y bueno, acá hay una nota también bien importante, que es que todas las propiedades de simetría que vimos anteriormente, ¿cierto? Aplican también para las líneas, ¿ya? O sea, si tenemos simetría, por ejemplo, axial, que es respecto a un eje, el centro de gravedad de esa línea va a estar en ese eje. Si hay dos ejes simétricos, el centro de gravedad va a estar en el centro o en la intersección de esos dos ejes. Y si tiene un centro de simetría que es distinto a tener dos ejes de simetría, el centro de gravedad también va a coincidir con ese centro de simetría, ¿ya? Son tres propiedades que vimos en la clase del miércoles pasado, si no me equivoco. Así que eso. Bueno, acá está, ¿cierto? La igualación de momentos en el plano. ¿Ya? Acá ya estamos hablando de momentos, de primeros momentos. ¿Ya? Ya pasamos de eliminar la fuerza. Ya no son momentos de fuerza, sino que son momentos de primeros momentos de línea. ¿Ya? Al igual como definíamos los primeros momentos de área, acá podemos definir los primeros momentos de línea. Y acá está la definición formal. ¿Ya? Esas integrales que usamos para calcular los centroides se llaman primeros momentos de línea, con respecto a algún eje. Entonces tenemos el Q sub i, que va a ser el primer momento respecto al eje y, es la integral de x por dl, y bueno, luego tenemos el primer momento respecto al eje x, que es la integral de y por dl. Básicamente acá, ¿cierto? Esto es análogo a calcular momentos de fuerza, solamente que acá, en vez del peso, consideramos solamente el largo de la línea. Solamente el largo de la línea. Entonces, si reemplazamos estos primeros momentos en las ecuaciones anteriores, podemos encontrar los centroides a partir de los primeros momentos. ¿Cierto? Q sub i va a ser igual al x barra por el e, y el Q sub x va a ser igual al i barra sobre l. Acá es importante
es no confundirse, ¿cierto? El primer momento respecto al eje Y va con la coordenada X porque la distancia X es la distancia del elemento al eje Y, ¿ya? Pero así definimos los primeros momentos de línea, ¿ya? Al igual como definimos los primeros momentos de área. Bueno, acá hay un ejemplo que en realidad, en honor al tiempo, no voy a resolver, porque en verdad no es tan trascendente saber resolver esas integrales. Sí se los dejo como tarea o como desafío, no sé, si es que quieren resolverlo, en realidad no es tan difícil, hay que definir una integral de línea, definir los extremos, ¿cierto? Y resolverlo. Pero en la práctica, eso solamente sirve para que entiendan cómo funciona la mecánica. La mecánica del cálculo, me refiero. Pero en la práctica, lo más importante acá es saber calcular centroides de alambres compuestos, y es lo que vamos a ver ahora. Así que no me voy a detener mucho en esto porque tenemos súper poco tiempo y como digo, no es tan relevante. Lo que sí es relevante es saber identificar los centroides de formas comunes, ¿ya? De formas comunes, de eh, alambres comunes o líneas comunes. Por ejemplo, tenemos esta línea recta, ¿cierto? Que es bastante sencillo encontrar el centroide, es prácticamente obvio que está en el centro por propiedades de geometría, ¿cierto? Esto tiene un eje de simetría que es perpendicular acá, y por lo tanto el centroide está acá. La fórmula para encontrar ese centroide, ¿cierto? Es la fórmula del punto medio, que la conocerán, ¿cierto? De aritmética. Y bueno, el largo también se encuentra con esta fórmula, que es básicamente Pitágoras. Luego está el aro circular, el arco circular completo, el centroide está al medio. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro de que el centroide no tiene por qué estar dentro de la línea, ¿cierto? Acá está afuera, está al medio. Luego tenemos de arcos circulares. Ya, por ejemplo, el semicírculo, el arco semicircular, ¿cierto? Acá solamente es la línea, por si acaso, ¿ya? Al medio no hay materia, es solamente la línea, como el contorno. Solamente el contorno. Entonces tenemos el largo, ¿cierto? Que es el perímetro dividido en 2, y el I barra acá está por esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula, por ejemplo, se obtiene de la integral, ¿cierto? De la integral x de L. X de L. El I barra no, a ver, espérenme. Miremos la fórmula. El X barra, no, el I barra va con la I. Sí, entonces, esta fórmula se obtiene de la integral de I de L sobre la integral de L. Ya, eso, por ejemplo, lo pueden hacer de tarea. Derivar esta fórmula. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. Para el cuarto circular, solamente que acá hay que resolver las dos integrales. En este se resolvía una porque por simetría ya conozco dónde está el X barra, que está justo al medio. Acá no necesariamente, y probablemente tenga que resolver ambas integrales. Integral de X de L sobre integral de L. Y acá lo mismo. Y este era el ejemplo, ¿sí? El ejemplo que salía en la diapo anterior. Es exactamente el mismo, si no me equivoco. Sí, exactamente el mismo. Acá está el resultado. Aquí está el resultado. Este resultado de aquí. Y por simetría, el I barra está en 0. De igual manera, este resultado se obtiene resolviendo la integral de x de L sobre integral de L. Pero como digo, eso no es relevante. Es interesante entenderlo, pero en la práctica no lo vamos a ocupar. Así que vamos a trabajar con estas fórmulas que hay acá. Con estas fórmulas que hay aquí.
Así que ahora vamos a ver alambres compuestos. Alambres compuestos. Antes, hasta acá, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que fui bastante rápido, pero porque era todo como análogo a lo que vimos con las áreas. Así que de igual manera les pregunto si alguien tiene alguna consulta antes de continuar con lo que es alambres compuestos, que ahí sí vamos a detenernos un poco más porque es más práctico y más aplicable, ¿cierto? A la hora de resolver ejercicios. Todo bien, profe. Todo bien. Ya. Ya, entonces en alambres compuestos en realidad también es bastante análogo a lo que vimos con áreas. Yo puedo encontrar todos los centroides resolviendo integrales, pero en la práctica, por ejemplo, resolver el integral de esta figura, a pesar de que tampoco es tan difícil, sí probablemente me tome bastante tiempo. Entonces, acá, el centroide de esta figura, uno la puede encontrar, ¿cierto? A partir de las coordenadas de los centroides de figuras partes que constituyen esta alambre. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo dividir este alambre en una recta, dos rectas, tres rectas y un semicírculo. Cada una de estas particiones, ¿cierto? Que acá son 4, va a tener su propio centro de gravedad, su propio peso. Y yo puedo encontrar el centro de gravedad global de la figura completa a partir de los centros de gravedad de las figuras constituyentes. Esa es la lógica. Acá está, ¿cierto? Tenemos la partición que yo le acabo de mencionar. Tenemos primero una recta, ¿cierto? El centro de gravedad está al medio. Esa recta va a tener un peso W1. Ubicamos el centro de gravedad en X barra 1 con I1, ¿cierto? Y así para las tres rectas y para el semicírculo. Ya, cada uno va a tener su propio peso y su centro de gravedad, ¿cierto? Los centros de gravedad la encontramos con la fórmula que vimos anteriormente, ¿ya? En realidad la recta es bastante fácil, está al medio, pero para el peso, ¿cierto? Del semicírculo, acá para el centroide sí que tendríamos que aplicar la fórmula que estaba en las diapos anteriores. Entonces, la misma lógica aplicamos acá, ¿cierto? Para calcular el centroide, igualamos momento respecto al eje Y de la figura global, va a ser X barra por W, y luego para la figura particionada, digamos, ¿cierto? Va a ser esta sumatoria, que acá sí que es una sumatoria, no es una integral, porque acá sí la partición es discreta. O sea, yo divido el elemento en partes finitas, ¿sí? En partes finitas. 4 partes finitas, así que esto sí que es una sumatoria. En este caso la sumatoria iría desde I igual a 1 hasta 4. Desde I igual a 1 hasta 4. Y el peso completo de la figura, ¿cierto? Lo encuentro simplemente sumando los pesos de cada parte. A partir de estas ecuaciones, ¿cierto? Podemos encontrar las coordenadas X barra e Y barra del centro de gravedad. Del centro de gravedad. Si quiero encontrar las coordenadas del centroide, simplemente reemplazo, ¿cierto? Acá en los pesos, reemplazo el peso específico por el área, por el L, por el largo, ¿cierto? Y acá también en la sumatoria reemplazo el peso específico por el área, por los delta L bueno, acá en realidad no son delta L, son L pequeños. Y simplifico. Simplifico siempre y cuando sean homogéneos y de sección transversal uniforme. Simplifico y me quedan las fórmulas que están en la diapositiva, que son estas fórmulas de acá. Son estas fórmulas de acá que me definen ahora el centroide.
Entonces, en realidad, ¿cierto? El centroide se encuentra, a diferencia del centro de gravedad, que se encontraba igualando momentos de fuerza, acá igualamos primero momentos de línea, ya los Q, ¿cierto? Los Q. Para encontrar el X barra, la coordenada X del centroide, igualamos los Q sub I, que son los primeros momentos respecto al eje Y, que básicamente son los largos de las líneas por las coordenadas, ¿cierto? X barra por L por un lado, y luego X barra chico por los L pequeños también en la sumatoria. Sumamos, se mantiene la sumatoria porque es una partición discreta y me quedan estas dos ecuaciones de acá. Estas dos ecuaciones más esta tercera ecuación que es para encontrar el largo. Y bueno, eso. Puedo despejar acá, ¿cierto? Puedo despejar la coordenada del centroide. Y me van a quedar estas dos ecuaciones. ¿Cierto? La coordenada X barra del centroide la encontramos sumando las coordenadas de los centroides pequeños, de la partición, por los largos pequeños, dividido en la sumatoria de los largos pequeños. Y lo mismo con la coordenada Y del centroide. Disculpen, chicos. Así encontramos los dos centroides. Entonces, aquí también hay que tener ojo y cuidado con la asignación de signos, ¿ya? De los momentos de cada línea, los cuales pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Dependiendo de a qué lado del eje se encuentran, ¿ya? Si están a la izquierda del eje Y, por ejemplo, van a tener momentos negativos respecto a ese eje. Acá es muy extraño que se dé, por ejemplo, el caso de que un alambre tenga un agujero. Puede pasar, pero es difícil. Tendría que ser como una línea discontinua y en realidad no pasa mucho. Pero hay que tener ojo con el tema de los signos, dependiendo de a qué lado se encuentra de los ejes. Así que eso, chicos, eso respecto a las coordenadas de centroides de líneas compuestas. Creo que es todo bastante análogo a lo que vimos con área. Por ejemplo, en área, ¿cierto? Esto sería la sumatoria de los XY por las áreas, dividido en la sumatoria de las áreas, ¿cierto? Es bastante similar, solamente que acaba con los largos. Así que si se entendió lo anterior, esto no debería suponer un mayor problema. Vamos a ver un ejemplo. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda antes de comenzar con la resolución de este ejemplo, que está aquí. Ya, al parecer no hay ninguna duda, así que ya, este es nuestro ejemplo. Ya creo que es bastante, ¿cómo se llama? Representativo, interesante también, así que, bueno, el problema dice, tenemos una estructura, ¿cierto? Que está formada por barras planas, delgadas, de acero, de 4,73 kilogramos por metro. Ya, este dato que me están dando acá, esta densidad que me están dando acá, de 4,73 kilogramos por metro, es una densidad lineal. Ya, me dice cuánto pesa o cuánta masa tiene cada metro de barra.
¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 1 metro de barra, eso va a pesar 4,73 kilogramos. Si yo tengo 2 metros, va a pesar el doble, ¿cierto? 9, algo, 9,2, no estoy seguro, 9,4, por ahí. Ya me dice cuánto pesa cada metro de fierro, ¿cierto? De barra en este caso. Me dice que es, bueno, todas las barras tienen esta misma densidad y la estructura está sujeta mediante un pasador, mediante un pasador y un cable. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de este elemento, ¿cierto? Tenemos un pasador, así que tendríamos acá dos reacciones, ¿cierto? Una vertical y una horizontal. Tenemos un cable, así que vamos a tener una tensión. Vamos a tener una tensión y la fuerza que nos falta es el peso. ¿Sí? En algún lado de esta armadura, de esta estructura, hay un peso asociado. Vamos a suponer que está por ahí, ¿ya? Te lo estoy haciendo al ojo. Vamos a tener un peso, W. Ese peso va a estar ubicado en un centro de gravedad. En un centro de gravedad, lo vamos a llamar C. Ya, ese centro de gravedad va a estar definido por las coordenadas del centroide. Ya, en este caso, el centroide coincide con el centro de gravedad, porque las barras todas tienen la misma densidad. Así que si encontramos el centro de gravedad, esto para ser específico no es el centroide. O sea, en realidad son los dos. ¿Ya? Es el centro de gravedad y el centroide que están ubicados en el mismo punto. Pero como estamos trabajando con peso, vamos a ser más específicos, vamos a poner centro de gravedad. Pero el centro de gravedad coincide con el centroide. Así que si encontramos el centroide, vamos a haber encontrado el centro de gravedad. Eso me interesa que quede claro. Entonces, ese centro de gravedad va a estar ubicado en unas coordenadas, ¿cierto? Esta va a ser la coordenada X barra. La coordenada X barra. Y esta va a ser la coordenada Y barra. Y barra. Entonces tenemos que calcular el peso, primero que nada. Y tenemos que encontrar las coordenadas del centroide. Y luego ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para encontrar el cable, la tensión del cable y las reacciones de C. C sub X y C sub Y. Ya, entonces tenemos que encontrar las coordenadas del centroide. Muy bien. Ese es nuestro principal objetivo. Vamos entonces, voy a volver a dibujar la figura por acá. Vamos a poner, tenemos que definir ejes. ¿Sí? Vamos a definir el eje X acá abajo y vamos a definir el eje Y aquí. ¿Sí? Y me falta el semicírculo. A ver si esto me queda bien. Ya. Entonces, este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Y bueno, tenemos que hacer la división, ¿cierto? Vamos a definir este alambre compuesto, lo vamos a dividir en alambres más simples. ¿Ya? Vamos a tener
una línea, un alambre 1, que va a ser esta línea vertical completa, ¿cierto? Su centroide sabemos que está al medio. Su centroide sabemos que está al medio. Ese sería C1. Luego vamos a tener esta segunda línea vertical, L2. Su centroide también sabemos que está al medio. C2. Luego vamos a tener la línea recta de acá abajo, completa, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Completa, no es se puede dividir en más partes, por ejemplo, alguien podría tomar esta hasta aquí y luego hasta el final, pero en realidad eso lo único que haría es complicar los cálculos. Entonces vamos a tener centroide de esta figura acá al medio, C3. Vamos a tener una cuarta línea acá arriba, también va a ser la línea recta completa, su centroide va a estar al medio también, C4, y finalmente tenemos el semicírculo, que va a ser la línea L5, y su centroide está más o menos, debiese estar por aquí, C5. ¿Vale? Esa sería la división que vamos a hacer. Entonces ahora para hacer el cálculo del centroide global, vamos a construir una tabla, igual como hicimos la vez pasada. Vamos a construir una tabla. No sé cuántas líneas, cuántas columnas voy a necesitar, pero vamos a hacer 3 por ahora. Ya. Acá, chicos, yo siempre les recomiendo que sean ordenados, ¿ya? Para trabajar los datos, porque esto no es complicado, pero a veces incluye harto cálculo y si uno se desordena, puede cometer errores. Así que tenemos 5 líneas. Necesitamos encontrar el largo de cada línea, la coordenada x barra de cada línea y la coordenada y barra de cada línea. Entonces, vamos por la línea 1. La línea 1, por ejemplo, acá esto va a estar en metros. Va a estar en metros, las 3 variables van a estar en metros. Esto va a estar en metros, esto en metros y esto igual en metros. Ya. Entonces, la primera línea tiene un largo, ¿cierto?, de 0,75 metros. Eso se obtiene por inspección directo del gráfico. La coordenada x de esa línea, ¿cierto?, está en 0. Está en 0. Y la coordenada y barra está justo en la mitad, ¿cierto? En la mitad de 0,75. Eso es 0,375. 0,375. La segunda línea igual tiene 0,75 de largo. Está ubicada en x 0,2, ¿cierto? En x 0,2. Y el I barra igual está en la mitad de 0,75. Chicos, si a alguien le va surgiendo duda, en la medida que avanzamos en el problema, me pueden interrumpir y preguntar. Luego tenemos la línea vertical de abajo, o sea, horizontal de abajo, que tiene un largo de 1,35. 1,35 y el X barra va a estar ubicado justo en la mitad de 1,35, que es 0,675. Y la coordenada ahí es 0, porque está justo como en el piso, digamos, o sea, o en el nivel del eje X, al mismo nivel del eje. Luego tenemos la línea horizontal de arriba, que tiene un largo de, debiese tener este largo, ¿cierto? Este largo de acá. Y eso mide
1,35, que es todo este largo, de acá hasta acá, menos el radio. Menos el radio. Menos el radio. Este radio. Y ese radio vale 0,75. Así que son 1,35 menos 0,75. Eso me da 0,6. 0,6, ¿vale? 0,6. Perfecto. La coordenada X va a estar en la mitad, que es 0,3. ¿Cierto? En la mitad, aquí, 0,3. Y va a estar a una altura de 0,75. 0,75. Y nos falta ahora el cuarto de círculo, que probablemente sea el más complicado. Vamos a ver la fórmula que teníamos acá. Acá tenemos el cuarto de círculo, me la voy a traer. La voy a traer para acá. Por aquí está. Entonces, bueno, en este caso tenemos acá, ¿cierto? Que el largo de esta línea va a ser pi por el radio, que es 0,75 metros, dividido en 2. Dividido en 2. Eso me da 1,178 metros. Entonces, 1,178 metros. Y luego tenemos el X barra, ¿cierto? Que por fórmula es 2 veces el radio, 2 por 0,75 metros, dividido en pi. Ya, pero acá siempre estas fórmulas de acá sirven, pero hay que ubicarlas dentro de nuestro centro de coordenadas. Ya, porque acá esta fórmula, este X barra, me lo da respecto de este punto. Respecto de este punto. Ya. Esta distancia hasta acá, esta distancia de aquí, es la que vale 2 veces el radio por pi. Entonces, para el sistema de coordenadas que yo definí, tengo que sumarle el largo que hay hasta este punto. Y ese largo es 0,6, ¿cierto? 0,6. Entonces acá hay que sumarle 0,6. 0,6 metros, ¿cierto? Que sería este largo de acá, para que quede claro. Eso vale 0,6 metros. Ya, entonces esto me va a dar 0,477 metros más 0,6 metros. Eso me da 1,077 metros. Este sí que sería la coordenada X de mi centroide para el sistema de coordenadas que yo definí. Y el I-barra, ¿cierto? Aquí sí que puedo aplicar simplemente la fórmula 2 por 0,75 metros dividido en pi. Esto sí me da 0,477 metros y no tengo que sumarle nada porque coincide, ¿cierto? El centroide de acá con el de acá. Para la coordenada I-barra. Entonces esto me da 0,477. Aquí tenemos, entonces, tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces, aquí podemos calcular el largo total de nuestra estructura haciendo esta sumatoria. Sumatoria de los largos, de los LI. Esto me va a dar 4,628 metros. ¿Ya? Ese es el largo total de la estructura. Ya, en el fondo, para construir esta estructura yo ocupé 4,6 metros de barras. Dispuestas, ¿cierto? En esa geometría en particular. Ya, entonces, ahora tenemos que calcular los primeros momentos. Así que vamos a construir dos columnas más.
Una para el primer momento respecto al eje Y, ¿cierto? Que es básicamente la coordenada X barra por el largo. Y otra es el Q sub X, primer momento respecto al eje X, que es la coordenada Y por el largo Y. Y acá simplificamos. Ya, esto está en metros cuadrados. Metros cuadrados y metros cuadrados, porque es la multiplicación de dos longitudes. Así que vamos multiplicando. 0,75 por 0 me da 0. 0,75 por 0,2 me da 0,15. 1,335 por 0,675. Voy a necesitar calculadora. 1,35 por 0,375. No, me equivoqué. 1,35 por 0,675. Me da 0,91125. Luego tenemos 0,3 por 0,6. Eso es 0,18. Y luego tenemos 1,178 por 1,077. 1,178 por 1,077. Esto me da 1,2687. Ya, bueno. Vamos por momentos respecto al eje X. Ahora multiplicamos los largos por la coordenada Y. 0,75 por 0,375. 0,75 por 0,375. Esto me da 0,28125. Luego tenemos exactamente lo mismo. 0,28125. Luego tenemos 1,35 por 0. Eso me da 0. Luego tenemos 0,6 por 0,75. Eso da 0,45. Y por último tenemos 1,178 por 0,477. Y eso me da 0,5619. Ya, hacemos las sumatorias. Sumamos los X barra Y por los LI, que sería la suma de esta columna. Y eso me tiene que dar 2,50995 metros cuadrados. Y sumamos también los I barra por los LI. Y eso me tiene que dar 1,57446 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces, ahora sí puedo calcular los centroides. Vamos a hacer acá centroides. El centroide. Primero tenemos la coordenada X barra, ¿cierto? Que va a ser igual a la sumatoria de los XY por los LI, dividido en la sumatoria de los LI. Tenemos 2,50995 metros cuadrados sobre 4,628 metros. Y esto me da 0,5423 metros. ¿Vale? Esa sería la coordenada X. La coordenada X del centroide. Luego tenemos la coordenada Y del centroide, que es la sumatoria de los I barra por los LI dividido en sumatoria de los LI. Y esto es 1,57446 metros cuadrados dividido en 4,628
metros y esto me da una coordenada de 0,3402 metros. Ya hemos encontrado nuestro centroide, que para este caso coincide con el centro de gravedad. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es construir el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Voy a ver si puedo copiar esto de acá. Vamos a buscar por aquí. Vamos a borrarle algunas cosas. Ya, vamos a ubicar entonces el centroide. El centroide está en X, está en 0,5423. Ya, eso sería un poquito antes de este punto. De este punto. Acá donde empieza el semicírculo está en 0,6. Y esto está en 0,5, casi 0,55. Así que debería estar un poco antes. Y en cuanto a altura, esto tiene una altura de 0,75 y esto está en 0,34. Así que está un poco más abajo de la mitad. Ya si acá estuviese la mitad, estaría un poco más abajo. Digamos que por acá. ¿Cierto? La mitad de 0,75 es 0,375, así que está un poquito más abajo. Sí, por acá me parece bien. Tampoco hay que ser tan exacto. Y está un poco antes del 0,6, así que estaría por acá. Digamos que aquí está nuestro centro. Este sería el centro de gravedad. Ese sería el centro de gravedad. Ya, ese sería el centro de gravedad. Y aquí estarían las coordenadas del centroide. ¿Cierto? Y en ese punto va aplicado el peso. Va aplicado el peso. Va aplicado el peso. Esta sería la coordenada Y barra. Esta sería la coordenada X barra. Y aquí va aplicado el peso. Ya. Ahora nos falta calcular el peso. Ojo. Nos falta calcular el peso. Terminemos el diagrama primero. Me falta la tensión y las reacciones en X. Tenemos una reacción en X y tenemos una reacción en Y. Esta sería la tensión, este C sub X y este C sub Y. Y me falta calcular el peso. ¿Cómo calculo el peso? Generalmente es cierto, el peso es masa por aceleración de gravedad. La masa yo la puedo calcular como el volumen por la densidad. Pero acá la densidad me la da en función del largo. Entonces, la masa va a ser la densidad lineal por el largo, ¿cierto? Esto de acá es la masa por la aceleración de gravedad.
Entonces, tenemos los 4,73 kilogramos por metro. Cada metro pesa 4,73 kilogramos. Y tenemos 4,628 metros. 4,628 metros. Esto de acá me va a dar la masa. ¿Cuánta masa tiene mi estructura? 4,73 por 4,628. Me da 21. 21,89 kilogramos. Y eso multiplicado por los 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, me va a dar el peso en Newton, que son 214,75 newton. Ese sería el peso total de mi estructura. Esta es la fuerza que va aplicada acá. 2,14,75 newton. ¿Vale? Y bueno, las coordenadas del centroide las conocemos, ¿cierto? Esta es 0,34 metros y esta es 0,54 metros. Así que bueno, para esta estructura puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio perfectamente. Ecuaciones de equilibrio. ¿Cierto? Puedo momentar en C. Puedo hacer la sumatoria de momento en C igual a 0, ¿cierto? Puedo hacer la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y puedo hacer la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. Y aquí, ¿cierto? Voy a despejar la tensión, despejo C sub X y despejo C sub Y, que son las reacciones y la tensión del cable, que es lo que me pide el problema. Eso en realidad no lo voy a hacer porque ya hemos resuelto un montón de ecuaciones de equilibrio y ya estamos contra el tiempo, así que se los dejo de ejercicio. Les voy a dar los resultados así para que puedan comprobar. La tensión vale 103,52 newton. C sub X vale 77,64 newton. Y C sub Y vale 129,4 newton. Lo que da un módulo para C de 135,62 newton. Así que no, esperen. Creo que me equivoqué en darle un resultado. Sí, la tensión. Sí, está todo malo. No, la tensión vale 129. Lo leí todo al revés. La tensión vale 129,4. El C sub X está bien. Y el C sub Y vale 111. Vale 111,2 newton. Ahí sí. Ahí sí, chicos. 129,4. 77,64. Acá el resultado que le había dado antes era la componente. Por si acaso igual se las doy, les puede servir T sub I 103,52. Eso es como un resultado intermedio que ocupé para hacer los cálculos. Y T sub X también se las doy, vale también 76,64. Así que, bueno chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta, no creo porque estuvieron harto silentes hoy día, pero bueno. Por mi parte, hasta acá la clase de hoy día. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, si no simplemente
me despido. Les recuerdo que mañana hay taller y nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Profe, ¿el taller se envía igual a su correo? No, el taller se entrega por campus virtual. Va a haber Vale. un apartado ahí para que lo entregue, ¿sí? Por campus virtual, por favor, porque los talleres los revisa el ayudante, entonces si me lo envían por correo ahí se pueden pasar. Pero él ingresa a campus virtual y los descarga de ahí. Así que eso, muchachos. Nos vemos el lunes. Adiós. Vale, profe. Chau. Chao, chao.